Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En este día el Señor nos da su palabra eterna, que tiene como título El discípulo que supera el temor. Y Dios nos ha llamado como discípulos. El Señor resucitado dice, id y haced discípulos, no solo creyentes, ¿verdad? Él quiere que seamos discípulos. Y el discípulo es el que permanece en la palabra de Dios, el que está editado en la palabra de Dios. Es decir, que cree la palabra, que sigue la palabra, que está viendo todo a través de la palabra. Y Pablo, nada más convertirse, Dios le explicó claramente cuál era realmente la dirección que Dios tenía para su vida. Porque Dios siempre, antes de hacer algo, Él siempre da la palabra. Y en Hechos 9, versículo 15, dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Dios, por su gracia, a Pablo, que era anteriormente un perseguidor de la iglesia, después de cambiar su vida con el Evangelio, le dio una nueva dirección, ¿verdad? Él iba a ser utilizado como un instrumento para llevar mi nombre, el nombre de Jesús el Cristo, que es nombre sobre todo nombre, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, a todas las personas. Pablo tomó esa palabra. Por eso él empezó a orar con eso y entregó su vida totalmente para cumplir ese deseo que Dios tenía a través de él, ¿verdad? Por eso era un verdadero discípulo, el discípulo. Y tenemos realmente también que estar aferrándonos como Pablo en la palabra de Dios. Por eso toda la vida de Pablo, desde ese momento, era para llevar el nombre de Jesús el Cristo a todas las personas. Y después de Atenas, como realmente la dirección de Pablo era esa, pues se fue a Corinto. Y Corinto realmente era una gran ciudad también. Una ciudad con mucha riqueza. ¿Por qué? Porque estaba en la ruta comercial entre Oriente y Occidente. Entonces había mucho negocio allí, mucho comercio, mucha economía, pero donde hay mucha economía, pues también realmente hay mucha inmoralidad, ¿verdad? Mucha carnalidad. Y así como Atenas, que vimos la semana anterior, estaba llena de idolatría, entregada a la idolatría, Corinto estaba entregado totalmente a la carnalidad. Por eso Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, fíjense, esa es la sociedad de Corinto. Así vivía la gente. Por supuesto, algunos lo podrían disimular, ¿no? Pero ese era su estado espiritual. Y allí fue un discípulo. Un religioso no hubiera querido ir ahí, ¿verdad? Ni juntarse con esas personas. Pero el Señor Jesús, Él iba a todos los despreciados. Él iba a esas personas que señalaban, que acusaban. ¿Para qué iba? Para salvarlos. Y ese es el verdadero discípulo. Y nosotros no tenemos que juzgar a nadie, ¿verdad? Hay que ver no solo exteriormente, hay que ver el estado espiritual. Y da igual que sea religioso, que no sea religioso, todos hemos nacido en pecado, todos necesitamos a Jesús el Cristo. Por eso el discípulo
como está simplemente siguiendo la palabra, hay que predicar este evangelio, pues no pierde el tiempo en esas cosas superfluas, en juzgar, en discutir, en elucubrar. No, él sabe que tiene que predicar el evangelio de Jesús el Cristo. Y si Dios le ha guiado allí, no es para juzgar a nadie. Porque ¿quién podía dar respuesta a esas personas? ¿Quién? ¿Quién podía dar respuesta? Esas personas estaban sufriendo, porque todo lo carnal es como si uno tiene sed y empieza a beber agua del mar. ¿Lo soluciona? No, todo lo contrario, ¿verdad? Es un pozo sin fondo. La gente busca lo carnal porque está sufriendo, porque está vacía, y es un camino engañoso, porque realmente no puedes llenarte a través de lo carnal. Es más, trae problemas, evidentemente, trae destrucción a tu vida, a tu familia, a muchas personas. Pero allí Dios, por su gracia, envió un discípulo. Porque no había nadie más que pudiera dar respuesta. Por eso ustedes son discípulos. Que no perdamos el tiempo en juzgar a nadie, en señalar a nadie. Nosotros simplemente tenemos que llevar el evangelio y salvar a todos. Ese es el verdadero discípulo. Y allí fue Pablo. Y cuando uno de verdad está alineado al deseo de Dios, a la palabra de Dios, Dios nos da algo muy importante, que es la bendición del encuentro. Nada más llegar a esa ciudad, Corinto, Dios, que tiene todo preparado, les hizo encontrar con un matrimonio internacional. Aquila, que era judío, y Priscila, su esposa, que era gentil. Pero probablemente ellos ya eran hijos de Dios, eran cristianos. Seguramente ellos eran una de esas 15 naciones que aparece en Hechos 2, del 9 al 11. Cuando el día de Pentecostés, ¿verdad?, fueron llenos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahí había 15 naciones preparadas, ¿verdad? Seguramente entre ellos se encontraban Aquila y Priscila, y después regresaron a Roma. Pero el emperador Claudio había expulsado a los judíos. Y justamente llegan a Corinto. Y justamente llega Pablo a Corinto. Y justamente tenían el mismo oficio. Porque todos los judíos aprenden un oficio. Hay un proverbio que dice que si no enseñas un oficio a tu hijo, lo haces un ladrón. Entonces todos saben su oficio. Y el de Pablo y el de Aquila y Priscila eran hacedores de tiendas. Entonces Dios tiene todo preparado, ¿verdad? La bendición del encuentro. Y es muy importante los encuentros que tenemos. Nuestra vida es una vida de encuentros. Pueden ser de bendición o lo contrario. Un amigo puede ser o la bendición del encuentro o lo contrario. Nuestro esposo o esposa puede ser la bendición del encuentro o lo contrario. Todo. Pero realmente, si estamos alineados a la palabra, enfocados solo en Jesús el Cristo y en llevar este evangelio como Pablo, Dios, ¿con quién nos hará encontrar? Con personas que son de bendición, ¿verdad? Nos dará la bendición del encuentro. Personas que realmente Dios va a utilizar para bendecir nuestras vidas, para formar ese equipo, porque Dios trabaja en equipo, en unidad. Y Dios utilizó a Pablo, pero con Pablo había un gran equipo, ¿verdad?, de personas preparadas, a través del cual Dios cumplió la evangelización del mundo. Muchos de ellos aparecen en Romanos 16, hay una larga lista, pero hay muchos más. Y Dios le dio la bendición del encuentro. ¿Y saben de qué depende con quién Dios nos va a hacer encontrar? Por supuesto de Él, pero también de nuestro estado espiritual. Yo siempre escuchaba que los peces de colores se juntan, ¿verdad? Los amarillos se ponen con los amarillos, los peces rojos con los peces rojos. Conforme mi estado espiritual es el encuentro que voy a tener. Si yo de verdad
como Pablo tengo un corazón ardiente por la palabra, por la evangelización, ¿Dios con quién me hará encontrar? Con ese tipo de personas, ¿verdad? Por eso, la bendición del encuentro. Y si estamos tomando el pacto de Jesucristo, entregando nuestras vidas para el Evangelio, Dios, que tiene todo preparado, Él nos va a dar siempre la bendición del encuentro. Nos va a hacer encontrar con personas que a través de ellas Dios nos va a bendecir, que a través de ellas Dios nos va a dar fuerza, nos va a dar dirección. Eso es muy importante, ¿verdad? Hay gente que a veces nos juntamos con ellos, incluso creyentes, y pues uno empieza a criticar, ¿no? Empieza a sentirse mal y en vez de darte bendición es lo contrario, ¿verdad? Es por el estado espiritual. Pero hay personas que te acercas y empiezas a hablar con ellos, recibes gracia y tienes ganas de orar, tienes ganas de evangelizar. Es distinto, ¿verdad? Por eso Pablo, que era ciertamente esa persona que estaba editada en la palabra de Dios, seguía la palabra, planificaba con la oración, siempre orando, y encontraba el diseño, la evangelización que Dios tenía preparada. Dios le daba siempre la bendición del encuentro. Siempre. Para cumplir su plan, Dios tiene todo preparado. Y estaba allí predicando el Evangelio, dice que gracias a encontrarse a ellos, entregado por completo, es decir, 24 horas, predicando el Evangelio. Por supuesto, Satanás no se está quieto, ¿verdad? Cuando hay bendición, ¿qué ocurre? Viene siempre oposición, siempre hay oposición. Y, por supuesto, se rebelaron, se empezaron a maldecirlos, hubo una división, los tiraron de la sinagoga. Y, por supuesto, Pablo, aunque es una persona muy utilizada por Dios, Pablo tuvo temor, muy importante, tuvo temor. Pablo, el gran Pablo, tuvo temor. Y muchos creyentes podemos tener temor, ¿verdad? Temor por nuestra vida, nuestra situación, nuestra economía, nuestra salud, nuestra familia. De hecho, en la Biblia dicen que dice no temas 365 veces. ¿Por qué es eso? Una para cada día del año, ¿no? Cada día no temas, ¿verdad? Por eso él tuvo temor, pero el Señor le dijo: no temas. El Señor Jesucristo dijo: no temas. Y podemos tener temor. Pablo y muchos de los remanentes, por no decir todos, tuvieron temor. Pero ¿qué dice el Señor? No temas. Podemos tener un problema familiar grave. ¿Qué dice el Señor? No temas. Podemos tener dificultades económicas graves también, pero el Señor dice, no temas. Podemos tener un conflicto con alguna persona, incluso una persona que la queremos, ¿verdad? Pero el Señor dice, no temas. Y ciertamente podemos temer, sí que podemos, pero no tenemos que dejar que el temor nos bloquee. Es distinto, ¿verdad? Yo puedo sentir temor, eso no es nada malo, es algo normal. Pero no permitir que ese temor me controle, me bloquee. Una vez vi un gato que de repente se puso delante de un ratoncito. Y el ratón se quedó helado, ni se movía. Y el gato empezó a jugar con él como si jugaba con una pelotita. Y el otro estaba bloqueado. Podría haber corrido porque tenía cerca un agujero para escaparse. Pero se quedó bloqueado por el temor. Y eso le acarreó destrucción, ¿verdad? Por eso temer, podemos temer. Pablo temía. Josué temía antes de entrar a Canaán. Y muchos. Pero no permitir que seamos bloqueados por el temor.
Y cuando Goliat estaba retando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, 40 días por la mañana y por la tarde salía y les retaba. Y no salía nadie. Ningún soldado, ni siquiera el rey Saúl. ¿Por qué? Porque tenían temor. Eran el pueblo de Dios. Y Goliat era un idólatra, era un hijo de Satanás. Era obvio, ¿quién iba a tener victoria? Pero no había ni uno que luchara contra él. ¿Por qué? Porque estaban bloqueados por el temor. Por eso el Señor dice, no temas. Y también podemos tener temor, pero el temor no tiene que hacer que tomemos decisiones incorrectas. Hay gente que por temor toma decisiones incorrectas. Ezequías, el rey Ezequías, un rey con un corazón para Dios, pero cuando le amenazaron los asirios, que era el imperio cruel que estaba conquistando el mundo entero, Ezequías, primeramente, ¿qué hizo? Intentó llevarse bien con él, le dio riquezas, incluso del templo de Dios le dio riquezas para ver si así le perdonaba. Al final le tocó igual y se quedó sin riquezas y sin nada, ¿verdad? Es así. ¿Por qué era? Porque tenía temor. Porque tomó malas decisiones controlado por el temor. Pero el Señor nos da una palabra muy importante. No temas. ¿Por qué no tenemos que temer? En primer lugar, ¿quién le está diciendo eso a Pablo? El Señor. Porque lo dice el Señor, no temas. Si yo de repente me entra un gran dolor, mi cuerpo se pone enfermo de repente, me da miedo, ¿verdad? Me puede dar miedo. Uy, ¿qué será esto? ¿Qué dolor? Y de repente un amigo mío me dice, no temas, eso no es nada. No es lo mismo que si voy al médico, me hace un chequeo, un diagnóstico, un especialista y me dice, ya hemos visto todo, hemos chequeado todo, no temas, está todo bien. No es lo mismo, ¿verdad? Que lo diga el médico a que lo diga un amigo mío. Si yo tengo un problema legal, me han acusado injustamente y yo pienso que me pueden caer una condena o cualquier cosa. Y un amigo dice, no es nada eso, no temas. No es lo mismo que si un abogado lo empieza a estudiar y me dice, bueno, aquí no hay problema, no temas, no va a pasarte nada, vas a tener victoria. No es lo mismo, ¿verdad? Por eso el que dice no temas es el Señor. Y de todo lo que dice en el Señor registrado en los Evangelios, cuando Él estuvo físicamente en este mundo, lo que más dijo el Señor, ¿saben lo que es? No temas. Porque Él sabe que tendemos a tener temor. Por eso el Señor nos dice, no temas. Él que es creador, sustentador de toda la creación, Él es el que nos dice, no temas. Por eso, si lo dice el Señor, no tenemos que temer, ¿verdad? Porque Él tiene toda la respuesta, toda la solución. No temas. ¿Y cuándo aparece o cuál es el origen del temor? La primera vez que sale el temor, cuando el hombre dice por primera vez que tiene miedo, es en Génesis 3:10. Nada más el hombre pecar, nada más romper el pacto, en ese momento Adán y Eva se escondieron. Cuando vieron que Dios venía al huerto, se escondieron. Y el Señor le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Versículo 9. Y Adán dice, no, es que tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque Dios que nos creó para estar con Él, Dios no nos creó para tener temor. Conforme al principio de la creación, el hombre no existía el temor, no temía por nada. Porque a la manera de Dios es perfecto y Dios nos hizo para tener paz, para tener vida, estando con Él, para ser felices, estando con Él. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Ese principio de la creación no ha cambiado. Estando con Dios, vamos a tener la verdadera felicidad. Es la manera de Dios. Y Él también nos dio la autoridad.
para sojuzgar toda la tierra. Y Él también nos dio un pacto, Génesis 2:17, para que supiéramos cuál es el camino para disfrutar de estas bendiciones. Pero en Génesis 3, este Satanás, a través de una serpiente, hizo que el hombre rompiera el pacto, perdiera la palabra. Y ahí hubo un punto de cambio. Ahí comenzó el temor. Por eso, el temor tiene un origen espiritual. Desde ese momento, el hombre quedó totalmente atrapado por Satanás. Génesis 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo dice el Señor a los fariseos. La gente, las personas, al nacer, el que está controlando nuestras vidas es Satanás. Y en 1 de Pedro 5, 7 y 8 dice que este Satanás a veces viene como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Para qué? Para darnos temor, ¿verdad? Si yo veo aquí un león rugiente, eso no es cualquier cosa, ¿no? No dice que ese león te va a comer, no dice eso. Rugiente, es decir, te atemoriza. Con una palabra, con un acontecimiento inesperado, es como si te pegan un rugido, ¿no? Y te viene el temor, ¿verdad? Por eso es la obra de Satanás. Él quiere atemorizarnos continuamente para que estemos bloqueados, para que estemos tomando direcciones incorrectas. Y los creyentes, si empezamos a caer en temor, caemos en incredulidad, en no creer a Dios. También el ser humano separado de Dios empezó a tener una naturaleza de pecado. Por eso en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. El hombre cambió su naturaleza. Una naturaleza de pecado quiere decir que una naturaleza que tiende a pecar continuamente. Y el pecado, como acabamos de ver, trae conciencia de culpa. Trae temor el pecar, porque tenemos miedo ¿de qué? Del castigo, porque sabemos que no hemos hecho bien. Por eso Adán y Eva se escondieron. Nos lleva a hacer cosas que realmente no tienen sentido. ¿Cómo nos vamos a esconder de Dios, verdad? Pero cuando uno tiene miedo hace todo tipo de cosas. No funcionan, por supuesto. Y están sufriendo, ¿verdad? Por eso ahí viene el temor, por el pecado, porque uno sabe en el fondo que está haciendo mal y tiene miedo al castigo porque sabe que está haciendo mal. Y también el ser humano empezó a vivir separado de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y por supuesto, si un bebé recién nacido lo apartamos del brazo, del regazo de su madre y lo dejamos solo en medio de la calle, tiene miedo. Es lo normal, ¿verdad? Está solo. No se puede defender, es vulnerable. Necesita el calor, el cariño, la protección de sus padres. Pues el ser humano quedó separado de Dios. Es normal que tenga miedo. Por eso mucha gente tiene miedo. No sabe quién es. No sabe lo que tiene que hacer. No sabe lo que va a ocurrir. Tienen miedo. Y ese es el origen. El culpable es Satanás. Y él a través de ese estado está atemorizando a muchas cosas, incluso creyentes, por no tener seguridad. Pero el Señor nos dice, no temas. Y el Señor es Jesús, el Cristo prometido, aquel que vino a solucionar lo que nadie más podía solucionar. Y como nosotros no podíamos salir del poder de Satanás, que está atemorizándonos continuamente con mentiras, Él, como ese rey verdadero, dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso, no temas, porque Jesús el Cristo ya ha vencido a Satanás. No temas. También Él, como ese verdadero sacerdote, Él perdonó nuestros pecados, nos liberó del pecado, de los desastres, de las maldiciones,
Por eso en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso Jesús el Cristo dice, no temas, porque ya te he sacado de los desastres, te he sacado de la maldición, no temas, te he sacado del pecado. Y también Él, como verdadero profeta, nos sacó totalmente del respaldo del infierno. Por eso en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya nos ha sacado totalmente de ese respaldo del infierno, donde íbamos a ir eternamente. Ha cambiado eternamente nuestros destinos. Y Él dice, no temas. Y Él es Jesús el Cristo, el Señor. Por eso el Señor murió, pero al tercer día resucitó. Y Él le dijo a los discípulos, todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado. Él tiene ya todo el poder. ¿Y qué dice Él? No temas. Si Él tiene todo el poder, ¿de qué tengo que temer? Si Él me ha sacado totalmente del poder de Satanás, de los desastres, maldiciones, de mi destino, ya no tengo que temer, ¿verdad? Por eso dice la palabra, el verdadero amor echa fuera todo el temor. ¿Quién es el verdadero amor? Jesús el Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién nos ha amado más que Jesús el Cristo? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Por eso es Él que nos dice, no temas. No importa ese problema. Bueno, puedes tener temor al principio, pero no temas, que yo tengo la respuesta para ti. Puedes tener una situación difícil, pero no temas. Yo tengo el control. Yo ya he consumado todo en la cruz, he resucitado, tengo todo el poder, tengo la victoria para ti. No temas. ¿Por qué no tenemos que temer? En segundo lugar, no solo el Señor nos dice no temas, el que tiene ya toda la respuesta. Yo estoy contigo. No temas porque el Señor Jesús el Cristo, que ha resucitado y que vive, está contigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién? ¿De qué tengo que temer? Si Cristo, que tiene todo el poder, toda la victoria, está conmigo, ya no tengo que temer de nada. Por eso David, que enfrentó graves dificultades durante toda su vida, injustamente lo perseguían. Y tener un enemigo, alguien que no te llevas bien, no es algo cómodo, ¿verdad? No es algo bonito, ¿verdad? Y encima que esa persona sea el rey de tu nación, con un ejército poderoso, eso es algo para tener miedo, ¿verdad? Y luego que esté persiguiéndote continuamente con sus ejércitos para matarte, aunque no has hecho nada, eso no es cómodo, ¿verdad? Así pasó durante muchos años David. Muchísimos años escondiéndose en cuevas, en montañas, en desiertos. Incluso se fue a la tierra de los filisteos, que eran los enemigos. No era nada fácil para él. Pero él ciertamente pudo confesar en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. La confianza de David era el Señor, que tiene todo el poder. Y el Señor, que ha vencido, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Dios está conmigo y Él me dice, no temas. Si Él está conmigo, ¿de qué tengo que temer? No hay que temer ya de nada, ¿verdad? Por eso cuando tomamos el pacto de Jesús el Cristo y oramos, el mundo espiritual se mueve. Mateo 12, 28. En ese momento el Espíritu Santo obra. Por eso en el nombre de Jesucristo, al orar, el que está conmigo, ahí el Espíritu Santo obra a través de mi oración.
Vemos que los hermanos estaban en el aposento alto de Marcos, Hechos 1:14, orando, haciendo oración, perseverando en oración, unánimes, en oración y ruego, allí 10 días prácticamente. Y el Espíritu Santo obró. El día de Pentecostés vino un viento recio, lenguas como de fuego. Ese es el poder de Dios. Es lo que ocurre cuando oramos. Por eso no temas, toma el pacto de Jesucristo que está contigo y empieza a orar. Dios envía a los ángeles a través de la oración. Por eso Daniel, en medio de la cueva de los leones, él tomó el pacto de Jesucristo y comenzó a orar. Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Por eso no temas, toma el pacto de Jesucristo y comienza a orar, pero con fe, sabiendo que de verdad Él está contigo y Él da respuesta cuando oramos conforme a su plan y propósito. También Ezequías, que al principio intentó llevarse bien con los asirios, no funcionó, pero llegó un tiempo, un horario, donde de verdad se puso de rodillas, delante del muro del templo y empezó a orar. En ese momento, a través de su oración, esa misma noche, dice la palabra en Segunda de Reyes 19:35, esa misma noche que oró, que se postró, que tomó el pacto de Jesucristo, esa misma noche Dios envió un ángel que eliminó 185.000 asirios. Le dio la victoria absolutamente. Por eso no temas. El Señor resucitado, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, está con nosotros. Tomen ese pacto y empiecen a orar. Y van a ver cómo el Señor obra, el Espíritu Santo. También Dios envía a los ángeles y la oscuridad es quebrantada. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es la autoridad que tenemos. Nuestra lucha es contra la oscuridad, no es contra las personas. Por eso no temas. El Señor está contigo. 24 horas. Toma el pacto de Jesús el Cristo con fe y empieza a orar. Vas a ver el poder de Dios. Por eso David, ¿qué hacía David al despertar? Salmo 5:3, de mañana oraba, daba gracias a Dios, tomaba el pacto de Jesucristo, disfrutaba que Dios estaba con él. Y también antes de dormir, Salmo 17:3, también oraba, daba gracias a Dios por tantas respuestas que podía experimentar cada día. Y por supuesto, durante todo el día, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor está con nosotros. Ahora tenemos que disfrutar que Él está con nosotros. El Señor está con nosotros, pero yo puede que no disfrute que Él está conmigo, y ahí es cuando viene el temor, cuando viene el engaño. Por eso, en este día el Señor dice, no temas. Lo dice el Señor, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. No temas, porque Él está con nosotros. Por eso toma el pacto, empieza a orar. Y vas a ver el poder de Dios, cómo Dios abre camino donde no lo hay. Porque no hay nada imposible para Dios. Y también, en tercer lugar, Él dice, no temas, porque tengo, dice, mucho pueblo, versículo 10, en esta ciudad. ¿Qué quiere decir eso? El deseo de Dios es la evangelización. Y si estamos alineados a la evangelización, ¿qué es el deseo de Dios? ¿De qué tenemos que temer? De nada. Porque nada va a impedir la evangelización. Mateo 24:14, Dios lo está cumpliendo, lo va a cumplir hasta el final. Si yo me alineo a ese plan como Pablo, no hace falta temer de nada. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios. Por eso Pablo, cuando estaba en medio de una gran tormenta, en Mateo 27:24, una tormenta donde el barco iba a la deriva, humanamente era un naufragio, 100% iba a naufragar. Ya todos habían perdido la esperanza, pero había uno que no, Pablo.
Pablo en el 23, versículo 23, dice que estaba orando y un ángel le apareció. ¿Y qué le dijo? Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. ¿Qué quiere decir eso? Pablo, no temas, porque eres un evangelista. Estás cumpliendo mi deseo. Es necesario predicarle a César. Yo te voy a utilizar para predicarle a César. Por eso, ¿qué te va a pasar? Si es mi deseo que le prediques a César, es imposible que te pase nada porque yo soy todopoderoso. Por eso no teman, somos los evangelistas, los que Dios por su gracia ha llamado en este tiempo para llevar este evangelio. Por eso no teman, porque lo dice el Señor, que es Jesús el Cristo, que ha consumado todo. Él nos ha sacado totalmente del poder de Satanás, de los desastres, de la maldición, de ese destino eterno al infierno. Por eso no temas, que Él ha vencido ya. Y Él está con nosotros. Por eso tomen ese pacto de Jesús el Cristo y comiencen a orar. Van a ver el poder de Dios. Y no temas, porque Él nos va a utilizar para cumplir la evangelización. Por eso Él nos va a proteger, nos va a guardar, va a abrir camino donde no lo hay, porque estamos cumpliendo su deseo. Por eso, en Mateo 28, 20, primero dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y el 20 dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si estamos en la evangelización mundial, el Señor está con nosotros. Ya no hay que tener temor de nada. Y también dice en Marcos 16, 15 al 20, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ellos, siguiendo la palabra, empezaron a predicar, a sanar enfermos, a liberar demonios. Y dice que el Señor que estaba en el trono, dice la palabra, les ayudaba. Por eso, ¿de qué tenemos que temer? Si estamos haciendo el plan de Dios, Él nos ayuda desde el trono celestial, está ayudándonos, protegiéndonos. Por eso, no temas. No hay que temer de nada, porque ya Jesús el Cristo tiene toda la respuesta. Dice en Job 3:25 que si uno empieza a temer por algo, es lo que nos viene al final. Por eso no hay que temer. Por eso si como Pablo empezamos a tomar el pacto de Jesús el Cristo, que ha resucitado, empezamos a orar, a disfrutar que Cristo está con nosotros y a ser esos testigos, podemos temer durante 1 minuto, 2 minutos, pero Dios nos va a dar la paz, la confianza, la sanidad. Por eso, ¿hasta qué punto? Hasta que Satanás será aplastado bajo nuestros pies. Eso también lo escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Satanás será aplastado bajo nuestros pies, no temas, porque Cristo ya lo ha vencido. Si tomo el pacto de Cristo y empiezo a orar, ciertamente al predicar este evangelio, Satanás va a ser aplastado bajo nuestros pies. Por eso, no temas, pero no dice solo no temas, ¿qué dice? Sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles. Predica que Jesús es el Cristo. Porque hay que salvar las 237 naciones, hay que dar sanidad a todos los enfermos y hay que levantar a las siguientes generaciones. Por eso, no temas, sino habla y no calles. Predica a tiempo y fuera de tiempo, le dice Pablo a Timoteo, su hijo espiritual. Predica cada día que Jesús es el Cristo. Y no temas de nada más, no te preocupes ese problema, esa circunstancia, porque el Señor ya tiene toda la respuesta y Él está contigo. Y tú que eres el evangelista, Él te guarda, te protege. Tú estás en el hueco de su mano, dice la palabra. Por eso no temas, sino habla y no calles. Dedícate a predicar este evangelio y vamos a experimentar el poder de Dios.